Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última sesión del mes de junio, nuestra sesión número 3. Recordemos que estábamos trabajando con los números enteros. Este ha sido nuestro tema del mes de junio. Y bueno, ya habíamos visto en la clase anterior cómo sumar números enteros. Vimos los dos casos, qué pasaba si íbamos a sumar números del mismo signo o qué pasaba si íbamos a sumar números de distintos signos. Esto ha sido tema de la semana pasada, al igual que la resta o sustracción de números enteros. Estos fueron los dos temas que vimos y pues para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Esta semana, como les comenté en la clase pasada, esta semana lo que veremos es la multiplicación y la división de números enteros. Ok, al igual que en la suma, en la multiplicación vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso 1, cuando los números tienen distinto signo, o tenemos el otro caso que es cuando los números tienen el mismo signo, perdón. O sea, si es distinto o si es el mismo. Acá es muy importante destacar que estas tres formas de acá, de abajo, son las formas en que podemos expresar la multiplicación. Tenemos que A y B son factores, entonces podemos verlo así, A por B, nada más escritos, digamos, puede ser así, por ejemplo, menos 2 por 3, o pues lo que conocemos como, por ejemplo, 2 por 6 o cosas así. Además, pues podemos tener otra forma de representarlo, podría ser A por B, pero con nuestros factores encerrados entre paréntesis. Podría ser, por ejemplo, que digamos, listo, aquí entre paréntesis, 2 por 3 o cosas así. O simplemente encerrarlos entre paréntesis y con los paréntesis pegaditos, sin ponerles un punto en medio de ellos. Ok, es importante pues que conozcamos que este puntito representa multiplicación, por si, bueno, no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces podemos tenerlos sin paréntesis, nada más A por B, entre paréntesis con el signo de multiplicación en el medio, con el por en el medio, o simplemente entre paréntesis, pero los paréntesis pegados. Y bueno, A y B ya dijimos que son factores. Ok, vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacemos una multiplicación. En esta multiplicación los números son los normales, los números que conocemos. Tenemos 2 por 3. Entonces, si recordamos, ¿verdad? O si sabemos, tener una multiplicación es lo mismo decir, por ejemplo, tener 2 por 3 es lo mismo decir que tenemos que sumar 2 veces el 3. Ok, yo puedo decir que 2 por 3 es igual a tener 2 veces el 3. ¿Y cómo lo tenemos? Ok, la multiplicación es para hacer algo más grande. Entonces, si yo quiero expresar esto como algo más grande, es como que yo tenga 3 más 3. 2 veces el número 3 y como es para hacerlo más grande, tiene que estarse sumando. Entonces, esta es la multiplicación normal, digamos, que conocemos, ¿verdad? Con los números, pues, naturales, ¿verdad? Que siempre vemos. Pero, bueno, acá tenemos, ¿verdad? 3 más 3 y esto nos da como resultado el número 6. Lo podemos ver también en la recta numérica, ¿verdad? Yo brinco 3 espacios para la derecha porque es positivo y después brinco otros 3 espacios para la derecha porque también es positivo. Esto es básicamente una multiplicación, pues, de las normales, digamos. Pero, ¿qué pasa entonces si yo tengo, por ejemplo, 2 por menos 3? Entonces, recordemos, ¿verdad?, cómo hemos hablado
con respecto a los números negativos. Digamos que en este caso lo vamos a ver como una deuda otra vez. Ok, yo puedo decir, yo tengo 2 por menos 3, es como que ustedes digan que llegó su vecino Pedro, ¿verdad? Y les pidió plata hoy, les pidió 3 colones, ¿verdad? Entonces para ustedes es una deuda, entonces es menos 3. Pero todavía como Pedro pues no tiene vergüenza, ¿verdad? Entonces llegó y mañana les pidió otros 3 colones. Entonces, 2 por menos 3, o sea, tiene 2 deudas de menos 3, o sea, de 3 colones. 2 deudas, ¿verdad? De 3 colones. Les debe 2 veces 3 colones. Entonces, si sumamos esas deudas, ¿verdad? Porque ya dijimos que pueden ser vistas como una suma, si hacemos esa suma de 2 deudas, vamos a obtener que en total Pedro nos debe 6 colones. Y lo vemos acá otra vez, una deuda de 3, entonces pego un brinquito al 3 y después otra deuda de 3, pego otro brinquito al 3. ¿Qué podemos deducir entonces de todo esto? En este caso, bueno, podemos ver que la multiplicación de dos números positivos o dos números negativos, es decir, que sean con el mismo signo, ¿verdad? Dará un resultado positivo. Siempre va a dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque resulta que también, si tuviéramos la multiplicación de dos números negativos, eso también nos va a dar positivo. Y en cambio, si tenemos la multiplicación de dos números de distinto signo, esto dará un resultado negativo. ¿Ok? Eso es la deducción. Entonces, si yo tengo la multiplicación, vamos a ponerlo aquí, la multiplicación de un número positivo por la multiplicación de otro número positivo, pues eso nos va a dar un número positivo. Pero también, si tengo la multiplicación de dos números negativos, eso me va a dar un número positivo. Y en cambio, si tengo la multiplicación de dos números de distinto signo, esto nos va a dar un resultado negativo. Entonces, más por menos es igual a menos, ¿verdad? Tengo dos números de distinto signo, aquí está lo importante, entonces va a ser negativo. Dos números del mismo signo va a ser positivo. Menos por más es igual a menos. No importa cómo los tengan acomodados, siempre nos va a dar negativo si son diferentes y si son iguales nos va a dar positivo. Entonces, resulta que al igual que las propiedades que vimos en la semana pasada, la multiplicación pues también cumple ciertas cosas, ciertos detalles que pues es importante que conozcamos. Tenemos pues la primera propiedad, la propiedad cerrada, que nos dice que la multiplicación entre números enteros, esto es muy importante, la multiplicación entre enteros, ahí se me perdió, aquí está, la multiplicación entre enteros siempre, siempre, siempre va a dar, siempre, siempre, siempre va a dar como resultado un número entero. Un número entero, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Quiere decir que si ustedes multiplican, por ejemplo, 2 por menos 4, el resultado va a estar dentro de los números enteros. Es imposible, imposible, imposible que obtengan un número con decimales. Siempre, 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 bueno, en este caso, 2 por menos 4 sería, tenemos dos números de distinto signo, entonces sería menos y 2 por 4 es 8. Entonces vean que este número también es un número entero. Es imposible que el resultado tenga decimales. Y además tenemos la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto la vimos con la suma también la semana pasada. Pero esta propiedad básicamente lo que nos dice
es que el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué quiere decir esto entonces? El producto es la multiplicación, ¿verdad? Voy a darle aquí la multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es lo mismo que yo multiplique menos 2 por 3 a que yo multiplique 3 por menos 2. Es exactamente igual. Sería menos 6 y aquí también sería menos 6. Es total y completamente lo mismo. Como yo los ordene, no me afecta nada. Ahora, esta también tiene otras propiedades, como que, por ejemplo, la propiedad asociativa, que básicamente nos dice que para multiplicar dos factores, bueno, dos o más factores incluso, no depende de cómo los vamos a agrupar. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, menos 2 por 3 por 4, digamos. Entonces, pueden empezar multiplicando el menos 2 por 3 o pueden hacer primero el 3 por el 4, como lo quieran tomar. Por ejemplo, que empiecen así, menos 2 por 3 por 4, pero también eso va a ser igual, lo vamos a anotar aquí abajito, igual, ay, que ahí no me deja escribir. Va a ser igual a que multipliquen menos 2 por 3 por 4. Cualquiera de esos casos, pues siempre va a ser exactamente lo mismo. No nos afecta cómo ustedes decidan hacer primero la multiplicación. Pero además, esta, ¿verdad? La propiedad asociativa, igual lo vimos la semana pasada con la suma, y esta propiedad pues también la cumple la multiplicación. Pero cumple dos propiedades nuevas también. La primera de ellas es el elemento neutro, o sea, es la multiplicación de los números enteros tiene un elemento neutro. ¿Y qué quiere decir eso? Ok, básicamente es que si ustedes multiplican cualquier número entero por el número 1, siempre dará como resultado sí mismo. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Básicamente es que si ustedes agarran el número 7, menos 7, perdón, y lo multiplican por 1, pues el resultado va a ser menos 7. Entonces, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y también está la propiedad absorbente, que básicamente nos dice que todo número multiplicado por 0 dará como resultado 0. ¿Ok? Y eso pues es algo que ya sabíamos. Si ustedes multiplican el menos 5 por 0, pues eso siempre va a dar 0. No importa cuál sea el número que ustedes estén multiplicando por 0, va a dar 0. ¿Ok? Entonces, son 5 propiedades, ¿verdad? La propiedad cerrada, la conmutativa, la asociativa y pues la del elemento neutro y la propiedad absorbente. Todas estas propiedades son propiedades de la multiplicación. Ahora, vamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Para familiarizarnos un poco más con la multiplicación de números enteros. Entonces, vamos a ver, aquí está. Los primeros ejercicios que vamos a resolver son de la página 126. De la página 126. Entonces, vamos a ver. El primer ejercicio nos dice 25 por 2. 126, 25 por 2. Esta es una multiplicación que ya conocemos. Una multiplicación de números naturales. Y 25 por 2 pues sería 50. En este caso, vean que ambos son positivos. Obtenemos también un número positivo. La número 2 dice entonces menos 23 por 23. Aquí hay un detalle muy importante y es el hecho de que esta multiplicación tiene un negativo por un número positivo. Son dos números de distinto signo. ¿Y qué pasa cuando son dos números de distinto signo? Vamos a obtener entonces un resultado negativo. Hay un resultado negativo. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda multiplicar 23 por 23.
Y si hacemos esa multiplicación, el resultado sería 500 menos 529. Entonces, multiplico dos números de distinto signo, obtengo un resultado negativo. Veamos el número 3. Esto nos dice que tenemos que multiplicar 93 por menos 78. Ok, aquí es el mismo caso del anterior. Tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. Entonces, cuando hagamos esa multiplicación, significa que vamos a obtener un resultado negativo. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, nos queda multiplicar 93 por 78, que es un resultado enorme, es 7,254. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios más. Vamos a ver el 4, que nos dice 66 por menos 14. Ya sabemos, ¿verdad? Aquí igual tenemos un número positivo por un número negativo. Significa entonces que vamos a obtener un resultado negativo. ¿Qué nos queda? Multiplicar 66 por 14, que sería 924. Recordemos, ¿verdad?, cómo hacer la multiplicación. Sería 66 por 14, ¿verdad? Si lo hacemos así como a mano. Entonces, primero tomo este número, ¿verdad? El primero, el de las unidades, y lo multiplico por los que están arriba. 4 por 6 es 24, entonces pongo el 4 y llevo 2. Y nuevamente 4 por 6 es 24, pero llevo 2, ¿verdad? Entonces el resultado sería acá 264. Me falta ahora multiplicar por el 1. Entonces pongo una línea aquí porque ya este espacio no lo vamos a ocupar. Entonces ahora 1 por 6 es 6, ¿verdad? Por la propiedad del elemento neutro. Y 1 por 6 es 6. Y ahora sumo estos resultados. Resulta que al 4 no le estoy sumando nada, entonces nada más lo bajo. 6 más 6 es 12. Pongo el 2, ahí pongo el 2 y llevo 1. 6 más 2 es 8 y una que llevo es 9. Este pues sería el proceso entonces para realizar la multiplicación, si la van a hacer como a mano, digamos. Ahora, veamos un par de ejemplos más. El ejemplo 5, que sería menos 66 por 2. Menos 66 por 2. Son dos números, ¿verdad?, de distinto signo. Menos y más significa que vamos a obtener un número con, o sea, vamos a obtener un resultado negativo. ¿Qué nos queda ahora? Ok, hacer esta multiplicación. Menos 66 por 2 sería entonces menos 132. Y bueno, vamos a hacer un par de ejemplos más. Aquí a la parcito. 5, el 6. Ay, perdón, este que acabo de hacer es el ejemplo número 9. El ejemplo 9. Vamos a hacer entonces el 10, que es menos 55 por menos 11. Aquí hay un detalle muy importante y es que aquí ya tenemos una multiplicación de dos números negativos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ok, dijimos entonces que si yo tengo dos números del mismo signo, no importa si son positivos o son negativos, negativo por negativo,
Entonces, pues esto va a ser algo, un número positivo, ¿verdad? Que no, o sea, no es necesario escribirle el más, podemos dejarlo así. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicar 55 por 11 y ese resultado sería 605. Y ese sería el resultado entonces de multiplicar 55 por menos 11. Veamos por qué. Esto le voy a poner aquí un asterisquito para que no sepan, bueno, para que, más bien para que sepan que esta no es la práctica. Vamos a ver por qué pasa eso de si multiplico dos números negativos, porque obtengo un número positivo. Entonces, esto básicamente podríamos verlo con un caso, digamos. Digamos que un ciclista va en su bicicleta, ¿verdad? Y lleva una velocidad de 2 kilómetros por hora. Digamos acá, apuntémoslo, 2 kilómetros por hora, ¿verdad? Y entonces va hacia la izquierda, ¿verdad? En este momento va hacia la izquierda. Vamos a dibujar aquí una recta numérica. Listo, aquí está la recta para un lado y para el otro. Ahí. Para el otro, aquí tenemos el 0 también. Esa es la recta numérica, ¿verdad? Entonces, dijimos que el ciclista va 2 kilómetros por hora hacia la izquierda. Y queremos saber a cuánto estaba hace 6 horas, ¿verdad? Hace 3 horas, perdón. El ciclista viaja a 2 kilómetros por hora hacia la izquierda. Y queremos saber a cuánto estaba hace 3 horas, ya no dije nada otra vez. Entonces, vamos a poner el 0 más para acá. Entonces, viaja a 2 kilómetros por hora, ¿verdad? Digamos que está aquí en este espacio. Y ya llegó al final, ¿verdad? De su carrera, digamos, de su competencia, y el final es aquí en el número 0. Y entonces pasaron 3 horas, significa que en 1 hora recorrió 2 kilómetros para la izquierda, ¿verdad? En otro kilómetro, bueno, no me va a quedar tan, vamos a ver, vamos a hacerlo más para allá. Hace 3 horas, ¿verdad? Es un tiempo que ya pasó. Esto lo vimos la semana pasada. Si es para la izquierda, entonces es menos 2. Por eso yo estaba escribiendo menos 2. Y vamos a contarlo, hace 3 horas es un tiempo pues pasado, ¿verdad? Un tiempo que ya pasó. Entonces también podemos decir que es menos 3. Básicamente aquí vamos a ver la multiplicación de menos 2, menos de menos 2 por menos 3. Entonces, bueno, aquí no ocupaba los paréntesis. Vamos a ver la multiplicación de menos 2 por menos 3. Entonces, dijimos que son 3 horas. Vamos a dar aquí 3 saltitos para que me queden muy parecidos. Aquí es el punto donde estaba hace 3 horas, ¿verdad? Entonces, recorrió 2 kilómetros para la izquierda en 1 hora, ¿verdad? Después viene otra hora, recorre otros menos 2 kilómetros para la izquierda, 1 hora, y otros menos 2 kilómetros, ¿verdad? O sea que está yendo 2 kilómetros a la izquierda en otra hora. Entonces, si al final yo quiero saber cuánto es la distancia del punto donde está en este momento, el punto 0, al punto donde estaba, es como que yo diera un solo brinco desde el 0 hasta el punto donde estaba, que desde el 0, ¿verdad? El 0 es nuestro punto, como diría, como nuestro punto de referencia, digamos. Entonces tendríamos que brincar desde el 0 hacia el lado derecho. Y ya vimos la semana pasada entonces que el lado derecho es el lado positivo.
Y si yo me voy, ¿verdad? Del 0 acá, nada más sumo 2, 4, 6, ¿verdad? Entonces sería 6. Estaba o sea, este ciclista estaba 6 kilómetros a la derecha. Hace 3 horas estaba 6 kilómetros a la derecha. ¿Por qué? Porque está yéndose desde el 0 hasta el punto, bueno, aquí estaría el 6, es lo que estamos viendo. Espero que pues no quede como duda o que sí haya quedado como claro el concepto de la multiplicación de dos números negativos. Y si no, pues bueno, basta tal vez con que sepamos que si es la multiplicación de dos números del mismo signo, vamos a obtener un número positivo. Pero igual, o sea, acá pues nos estamos moviendo hacia la derecha para saber hace cuánto, o sea, dónde estaba hace 3 horas. Ok, entonces, continuando con los ejercicios, entonces vamos a hacer el 12, vamos a brincarnos el 11 porque es muy parecido a los que ya hemos hecho. El número 12 que dice la multiplicación de menos 39 por menos 29. Entonces son dos números del mismo signo, menos por menos, ¿verdad? Y pues ya dijimos que si yo tengo dos números del mismo signo, entonces vamos a tener un número de resultado positivo. ¿Y cuál sería ese número? Bueno, multiplicamos 39 por 29 y nos daría 1131. Podemos hacerlo aquí en una carrerita a un lado, ¿verdad? Para que recordemos cómo hacer esta multiplicación. 39 por 29. 9 por 9 es 81. Pongo el 1 y llevo 8. 9 por 3 es 27. Y 27 más 8. 27 más 8 sería 35. 9 por 9 es 81. Pongo el 1 y llevo 8. Y 9 por 3, ajá, 9 por 3 es 27 y 8, 35, correcto. Entonces, ahora ponemos la lineacita, ¿verdad? Porque ya tenemos las unidades. Y multiplicamos entonces 39 por 2. Entonces, 39 por 2 sería como que yo diga 2 por 9, ¿verdad? 18. Ay, 18. Pongo el 8 y vamos a poner el 1 aquí arriba. Pongo el 8 y llevo 1. Y 2 por 3, 6. Y una que llevo, ¿verdad? 2 por 3, 6 y una que llevo 7. Entonces, ahora lo que me corresponde es hacer esta suma. 1 más nada es 1. 8 más 5 es 13. Ajá, 8 más 5 es 13. Pongo el 3 y llevo 1. 7 más 3 es 10 y una que llevo es 11. Y pues ya vimos acá que es exactamente el mismo resultado que acabamos de obtener. Entonces, eh, básicamente, bueno, como dijimos, vamos a anotarlo acá. Multiplicación del mismo signo. Multiplicación. Si son del mismo signo, no importa si son dos negativos o dos positivos, pero si son del mismo signo, el resultado va a ser positivo, eso es algo bueno, ¿verdad? Y si son de distinto signo, entonces el resultado va a ser negativo, ¿ok? Y ahora, pues bueno, vamos a guardar esto por acá y vamos a ver lo que sería la división de números enteros. Ah, no, mentira, vamos a ver unos problemas primero. Unos problemas con la multiplicación de números enteros. Ok, resulta que nuestro primo Carlos, ¿verdad?, quiere aprender a nadar. Y entonces pagó clases, hizo un pago, ¿verdad?, con un valor de 5,000 colones por mes. Ok, y si pensamos en ese pago, pues estamos gastando nuestra plata y como es gastar nuestra plata, entonces es algo negativo para nosotros.
Entonces, el número, ¿verdad?, que representa esta primera parte del problema sería menos 5,000. Resulta entonces que dice que el curso dura 6 meses, ¿ok? Entonces, esto sería el dinero, ¿verdad? El dinero que va a gastar. Y 6, pues es positivo porque nada más es la duración del curso. Entonces, esto sería el tiempo. Queremos saber cuánto dinero va a gastar. Entonces, para eso, pues hacemos una multiplicación. Decimos que vamos a multiplicar menos 5,000 por 6. Ay, qué paréntesis más terrible. Vamos a multiplicar menos 5,000 porque pues estamos gastando nuestra plata y es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Es algo muy negativo para nosotros gastar nuestra plata. Entonces, esta multiplicación daría como resultado, podemos hacerlo aquí a un ladito. Sabemos que como son de distinto signo, entonces va a dar negativo. Y vamos a ver qué pasa si multiplicamos 5,000 por 6. Entonces, 6 por 0, 0, 6 por 0, 0, 6 por 0, 0 y 6 por 5, 30. Entonces, significa que en 6 meses nuestro primo Carlos va a gastar 30,000 colones. ¿Por qué? Porque es negativo, o sea, está gastando su dinero. Entonces, va a gastar 27,000 en los 6 meses y lo vamos a anotar. Entonces, nuestra respuesta es que va a gastar 30,000 en los 6 meses que tiene, pues que, o sea, que dura el curso, digamos. Y tenemos este otro problema, ¿ok? Dice, llegó el doloroso, ¿verdad? Momento, pero es muy emotivo porque, bueno, vamos a tener un teléfono nuevo, y lo sacamos, ¿verdad? Hago yo cuotas por 17,000 colones por mes. Ok, si llevamos un año pagando, ¿cuánto dinero hemos invertido? Nuevamente, pues estamos teniendo un gasto, ¿verdad? Mes a mes, estamos perdiendo nuestra plata y pues a nosotros no nos gusta perder plata, entonces es algo negativo para nosotros. Entonces, como es negativo, podemos expresarlo así, menos 17,000, ¿verdad? Del dinero. Y un año es el tiempo pues que llevamos pagándolo. ¿Y cuánto es un año? Que un año son 12 meses. 12 es el tiempo, ¿ok? Y nos pregunta cuánto dinero hemos invertido. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente hacemos la multiplicación, menos 17,000 por 12. Entonces vamos a ver cuánto es el resultado. Lo vamos a hacer aquí a un ladito también. Como son de distinto signo, vamos a tener un número negativo. Entonces ya sabemos que es negativo, hacemos la multiplicación, ¿verdad? 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 7 es 14, pongo el 4, llevo 1 y 2 por 1 es 1, es 2 y llevo 1 es 3. Y ahora, ¿verdad? Pongo la lineacita para no, pues no confundirnos y poner el resto de los números. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0. 1 por 7 es 7 y 1 por 1 es 1. Y ahora realizamos esta suma. Bajo el 0, bajo el 0, bajo el 0. 4 más 0 es 4. 3 más 7 es 10. Pongo el 0 y llevo 1. Y 1 más 1 es 2.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo largo de un año, ¿verdad? Después de un año, hemos pagado 204.000 colones. ¿Cómo escribimos la respuesta? Entonces, la respuesta sería, bueno, aquí también nos faltó, menos 204.000. La respuesta sería entonces, pues que hemos invertido 204.000 colones. Perdón. Y sabemos que es negativo porque pues es un gasto para nosotros. Entonces, nuestro siguiente tema es la división, ¿verdad? Ya vimos entonces suma, resta y la multiplicación. Ahora vamos a ver la división de números enteros. Sería entonces, digamos que la multiplicación y la división no importa, o sea, son procesos inversos, porque dice por ahí el dicho que la multiplicación construye lo que la división destruye. Entonces, básicamente eso nos quiere decir que la división y la multiplicación son procesos inversos, pero pues a pesar de esto siguen las mismas reglas. Hay caso, ¿verdad?, para la división de números del mismo signo y hay caso para la división de números de distinto signo. ¿Cómo se hace? Ok, el mismo signo en una división, si dos números tienen el mismo signo, el resultado pues también será positivo. Y si tienen distinto signo, entonces realizamos la división y el resultado será negativo. Ok, entonces, por ejemplo, si dividimos menos 4 entre menos 2, el resultado pues que obtendremos es 2. Y si son de distinto signo, menos 4 dividido entre 2 es menos 2. Vamos a recordar algo muy importante quizás pues para las divisiones. Vamos a recordar los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Bueno, son una forma más fácil, tal vez en algunos casos especiales, para saber si yo puedo dividir algún número entre otro. Por ejemplo, hay números, ¿verdad? O sea, el criterio de divisibilidad del 2 sería que acaben en una cifra par o en el 0. ¿Qué quiere decir esto? Ok, todos los números que terminen en un número par o en 0 van a ser divisibles entre 2. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etc. Si ustedes agarran, por ejemplo, el número 1.375.524. Vean que es un número enorme, ¿verdad? Y en lugar de ponerse ustedes a hacer la división paso por paso, pues bueno, vemos que estamos diciendo, que estamos diciendo que acaban, ¿ok? La última cifra tiene que ser un número par o cero. Y entonces ustedes analizan, bueno, el 4 es un número par y por supuesto, o sea, el 4 es un número par. Entonces, este número sí lo podemos dividir entre 2 y vamos a obtener un resultado completo. Pero también tenemos el criterio para el número 3. ¿Cuál es el criterio del número 3? Bueno, dice que la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir eso entonces? Ok, que ustedes van a agarrar, por ejemplo, el 18 y van a sumar 1 más 8 y esto nos da como resultado 9. Y ahora se van a preguntar, bueno, yo tengo el número 9, yo puedo decir que el 9 es un múltiplo de 3 y sí, es correcto, el 9 es un múltiplo de 3. Entonces pueden agarrar el 18 y dividirlo entre 3 y eso pues ya sabemos que nos da como resultado 6, pero vamos a obtener un número completo. Y puede ser el número más grande, por ejemplo, 5.211. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo sé yo si puedo dividir ese número entre
entre 3. Y entonces, bueno, simplemente llegan y dicen, ok, vamos a ver, 5.211 sería 5 más 2 más 11, 5 más 2 más 1 más 1. Bueno, ese más me quedó terrible. Vamos a ver otra vez. 5 más 2 más 1 más 1. Y bueno, 5 más 2 es 7, más 1, 8, más 1, 9. Y otra vez, pues estamos obteniendo más 9, ¿verdad? 5 más 2 más 1 daría como resultado 9. Ahora sí. Y este número lo puedo dividir entre 3. Entonces, el 5.211, en lugar de ponerse ustedes nuevamente a hacer eh, la división del número entero, simplemente hacen esto y que ya comprueban que sí, que efectivamente podemos dividir ese número entre 3. Con el 4, la del 4 es interesante porque nos habla de las últimas dos cifras. Vamos a anotar, a marcarlo porque es muy importante. Las últimas dos cifras. Y esta hablaba de todas sus cifras, ¿verdad? La suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Pero esta nos habla nada más de las últimas dos. ¿Y qué nos dice? Bueno, si el número termina en doble cero, o sea, los dos últimos números son doble cero, o los dos últimos números son un múltiplo de 4, entonces sí podemos dividir ese número entre 4. Por ejemplo, es 7.200. Ustedes toman eso, lo dividen, lo ven así como está, termina en doble cero y es lo que nos está diciendo justamente el criterio. Si termina en doble cero, pues efectivamente van a poder dividirlo entre 4. Y además, pues tenemos el otro ejemplo, que es el 636. Si ustedes ven, bueno, las últimas dos cifras son el 36 y entonces ustedes dicen el 36 es un múltiplo de 4 y recuerdan las tablas o lo ven donde lo vean, ¿verdad? Y dicen, sí, es correcto, el 36 es un múltiplo de 4. Entonces, estos dos números son divisibles entre 4. Ahora, si tienen el número, por ejemplo, el 57.800, este número pues es un número muy grande, ¿verdad? Pero lo vemos nada más acá en el final, son dos ceros. Entonces, si yo lo puedo dividir entre 4, voy a lograr una división pues correcta, digamos, bien hecha, por decir de alguna forma. Tenemos el criterio del 5. Este criterio pues tal vez es uno de los más fáciles de recordar, que sería que la última cifra es 0 o es 5. ¿Ok? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etcétera. Todos estos números son divisibles entre 5. El 9, bueno, ¿qué pasa con el 9? Decimos, esto es muy parecida a la del 3, nada más que en este caso, la suma de todas sus cifras tiene que ser un múltiplo de 9. Por ejemplo, si ustedes toman el número 99, pues es un número grandecillo, pero 9 más 9 es 18 y 18 es un múltiplo de 9. Pues sí, 18 es un múltiplo de 9. Y bueno, la del 10, que también como la del 5 es una de las más fáciles tal vez. Básicamente, si un número termina en 0, entonces listo, ya yo puedo decir que es un número divisible entre 10. Pueden tener el número más grande que se les ocurra en este momento, 9 y aquí 11, 2, imagínense, vean la grandeza de ese número, pero si ese número termina en 0 y ustedes quieren saber si se divide entre 10, ya dijimos, termina en 0, entonces sí se puede. Veamos algunos ejercicios ahora. Estos son de la página 129. Vamos a ponerlo por aquí. Página 129 son de divisiones, ¿verdad? Entonces tenemos 20 dividido, bueno, este es el número 1, aquí, 20 dividido entre 2, pues veamos que es una división de números normalitos. Entonces 20 dividido entre 2 sería
10. Ahora tengo bueno, estos están numerados con letras. A, B, el P nos dice entonces menos 80 dividido entre menos 10. Esta división, pues vemos que son dos números del mismo signo, menos, menos, entonces vamos a obtener un número positivo. Y 80 dividido entre 10 nos daría 8. Es un número, vamos a ponerle aquí el más, un número positivo. También podemos poner el más, no importa. Sabemos que, bueno, cuando es positivo no es necesario ponerle signo. Ahora, el C nos dice entonces menos 49 dividido entre 7. En este caso, son números de distinto signo, negativo, positivo, y si tenemos distinto signo, será negativo. Si tenemos menos 49 dividido entre 7, entonces esto sería menos 7. Y así sucesivamente. Vamos a hacer 3 ejercicios más. El T nos dice 64 dividido entre menos 8. Y bueno, igual son de distinto signo, positivo, negativo. Vamos a obtener uno negativo. Y 64, si lo dividimos entre 8, nos da como resultado 8. Pero como son de distintos signos, nos da menos 8. Vamos a ponerlo más arribita, menos 8. Vamos a hacer esto para acá, para que nos quede bien bonito, ordenadito. Listo. Ok, el siguiente nos dice el E sería menos 70 dividido entre menos 7. Entonces, tenemos negativo, negativo, significa que son del mismo signo, vamos a poner uno positivo. 70 dividido entre 7, entonces sería 10. Y el último que haremos, el F, es 81 dividido entre menos 9. Esto sería igual, bueno, veamos que tenemos uno positivo y uno negativo. Sería entonces signos distintos, obtenemos un resultado negativo, porque son dos signos distintos, ¿verdad? Y 81 dividido entre 9 nos da 9. Ahora, por último, ya para concluir con nuestra sesión pues, de hoy, vamos a resolver problemas con división de números enteros. El primer problema nos dice, un buzo se sumerge a 40 metros con respecto al nivel del mar en 2 minutos. Ok, primer dato, se sumerge. Entonces significa que estaba en la orilla y bajó, ¿verdad? En el mar bajó 40 metros. Este es nuestro primer dato importante. Bajó 40 metros. Entonces, ¿cómo representamos esto? Se sumergió 40 metros. Ya vimos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, menos 40 porque está bajo el mar. Ahora, nos dicen 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos pues es algo positivo. Esto es 2 metros y eso es el tiempo. Y nos preguntan cuánto recorrió en un minuto. Digamos que pues recorrió la misma cantidad de tiempo en un minuto y pues la misma en el siguiente minuto, ¿verdad? Entonces, la profundidad a la que está en un minuto, podríamos decir que sería dividir menos 40 entre 2, porque pues es algo positivo, ¿verdad? El 2 sí es positivo. Y esta división nos daría entonces, son dos números de distinto signo, nos daría
menos 20. ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta, nuestra conclusión con esto que hicimos? Decimos que en un minuto recorrió, o estaba más bien, en un minuto estaba a 20 metros de profundidad, ¿verdad? O estaba sumergido 20 metros, o pues como quieran decirlo. Ahora la siguiente, nos dice, si visitamos la Gran Galería de San Rafael Sur, es posible descender 27 metros en 3 horas. ¿Cuánto es posible descender en 1 hora? Entonces, decimos, ok, son descender, habíamos dicho que nuevamente está bajando, entonces es menos 27 metros, igual aquí, menos 27 metros, y 3 horas, ¿verdad? El tiempo. Y nos preguntan cuánto en 1 hora, ¿verdad? Entonces decimos, ok, nuevamente, para saber cuánto descendió en 1 hora, sería menos 27 dividido entre 3. Y bueno, esto le podemos poner paréntesis para hacerlo igual que siempre. Si hacemos esta división, igual son números de distinto signo, entonces sería menos y dividimos 27 entre 3, eso nos daría menos 9. Es decir, que en 1 hora es posible descender 9 metros. En 1 hora es posible descender 9 metros. Y este pues es nuestro último problema. Nos dicen, 3 cuidadores deben alimentar 45 animales durante el día. ¿Será posible que los 3 trabajen equitativamente? Entonces, en este caso, pues todo es positivo, aquí no estamos teniendo nada, nada negativo, ¿verdad? Entonces, decimos, sabemos, son 3 cuidadores y nos preguntan por 45 animales. Entonces, ¿qué decimos? Okay, decimos 45 animales y 3 cuidadores. ¿Qué sigue ahora entonces? Hacer la división, ¿verdad? Esto es positivo, entonces nada más decimos 45 dividido entre 3 y en realidad si hacemos esa división nos va a dar resultado 15 y es un número sin decimales, es un número entero que ya conocemos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, nos da un número entero, significa que a cada cuidador le toca alimentar 15 animales. Y pues eso sí sería algo equitativo, a todos les toca la misma cantidad. Sí es equitativo. Y bueno, con esto entonces finalizaríamos nuestra sesión del día de hoy. Ya vimos las 4 operaciones básicas, ¿verdad? De los números enteros. Y pues no, muchas gracias, igual que siempre, muchas gracias por haber estado hasta el último día de junio, ¿verdad? Con nosotros. Y bueno, hasta la próxima.